Yuri Gagarin pasó a la historia por ser el primer ser humano en llegar al espacio y dar una vuelta al mundo. Nacido el 9 de marzo de 1934 en Klushino, un pequeño pueblo en Smolensk, cerca de Moscú, se graduó en 1955 en la escuela de Saratov, en cuyo aeroclub asistió a clases de vuelo. Más tarde, en 1957, ingresó en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Orenburgo, en los Urales, y alcanzó el grado de teniente. En 1961 fue elegido para el cuerpo de cosmonautas de la Unión Soviética, y el 12 de abril de ese mismo año fue lanzado a bordo de la nave espacial Vostok 1, como podemos ver en el vídeo que nos brinda RIA Novosti. Внимание, минутная готовность. Я Кедр, вас понял. Кедр, я Заря-1, зажигание. Понял вас, дается зажигание. Желаю вам доброго полета. Поехали! 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового устройства. Я Кедр. В иллюминатор зоны наблюдаю Землю. Настроение бодрое. Самочувствие отлично. Продолжаю полет. Sin embargo, no comprenderíamos la trascendencia de este hecho sin un contexto histórico y sin entender propiamente la Guerra Fría. Fue Herbert Bayer Schwab, periodista, quien utilizó por primera vez la expresión Guerra Fría diciendo: la Guerra Fría fue un estado de tensión permanente, primero entre las dos superpotencias, que fueron Estados Unidos por un lado y la URSS por otro, y luego entre los dos bloques liderados por ellas, que no provocó un conflicto directo ante el peligro de destrucción mutua y asegurada por la utilización de las armas nucleares. Este espíritu de tensión fue causado principalmente por el afán de mostrarse superior en todos los campos, desde el político al social, al económico o al tecnológico. Al tratarse de un hecho de la carrera armamentística, nos centraremos en el campo de lo tecnológico. En este estado de tensión, los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial, salvaguardias de doctrinas políticas incompatibles, obraron siempre bajo una gran desconfianza mutua, que les impidió ponerse de acuerdo a la hora de repartirse el mundo de la posguerra. Ante su incapacidad para entenderse por medios diplomáticos, ambos bandos incurrieron en la torpeza de respaldar sus criterios con amenazas implícitas en la demostración de su superioridad militar, y ello desembocó en una delirante carrera armamentística, que llevó al mundo al borde de la destrucción, total por estupidez. Esta estupidez estuvo bien atestiguada por los planteamientos entre Kennedy y Khrushchev, por ejemplo, durante la crisis de Cuba, en la que se dijo: nosotros podemos destruir el mundo 5 veces, y vosotros solamente 3 veces. Al contrario de lo que se suele pensar, la carrera de armamentos está intrínsecamente relacionada con la carrera espacial. La carrera espacial nace de la carrera armamentística, pues ambos suponen una superioridad en términos tecnológicos. Ejemplo de ello son los satélites, que fueron construidos para controlar la posición del bando contrario y por tanto liberados al espacio. Además, en ambas carreras se intentaba demostrar qué bando estaba más avanzado en términos tecnológicos. No solo está intrínsecamente unida, de hecho podríamos decir que van de la mano, pues coinciden en la época, ya que la carrera espacial
surgió en el año 1957, con la liberación del primer satélite ruso al espacio. Y precisamente en esos años, en los años 50, aumentó considerablemente la producción armamentística y la carrera de armamentos era muy intensa. Ponemos así el ejemplo de la Guerra de Corea, donde aumentó la producción de armamentos debido al desconocimiento de la producción del otro bando. Así, podemos afirmar que la carrera espacial se encuentra dentro de la carrera armamentística de una manera directa. Por otro lado, otro hecho que disparó en esta época la carrera armamentística y la carrera espacial fue la creación y liberación de las primeras bombas de hidrógeno. Con el intento de desequilibrar la balanza armamentística a su favor e imponer sus criterios a la Unión Soviética, los Estados Unidos detonaron su primera bomba de hidrógeno, la bomba H, de 10 megatones, en el atolón de Eniwetok, en 1952, pero solo consiguieron que los soviéticos entrenaran la suya 400 kilotones al año siguiente, también en Semipalatinsk. Trabajando desde este punto de vista, los especialistas soviéticos, dirigidos por el ingeniero de motores de reacción Valentin Glushko, una figura muy importante en el desarrollo de la carrera de armamentos y la carrera espacial, procedente del Gulag de Kazán, en estrecha colaboración con los alemanes encabezados por Gottrup, desarrollaron en 1948 un motor al que denominaron RD-100 y que supondría el futuro motor para el diseño del vehículo que se pretendía lanzar al espacio. Así, diseñaron el cohete Vostok. Tras el lanzamiento del Sputnik, Estados Unidos se planteó la necesidad de demostrar al mundo que su tecnología no estaba por detrás de la soviética, por lo que se creó la Administración Nacional de Astronáutica y del Espacio, más comúnmente conocida como la NASA. Pero no había transcurrido ni un mes cuando, el 3 de noviembre, el mundo quedó atónito por segunda vez. La Unión Soviética anunciaba la puesta en órbita del Sputnik 2. Posteriormente, la NASA presentó el proyecto Mercury, destinado a poner un hombre en órbita terrestre. Sin embargo, este proyecto fracasó, con la salida de Yuri Gagarin al espacio en el año 1961, hecho que estamos estudiando en este vídeo. Antes de esto, se produjo el lanzamiento de sondas a la Luna, llamado Lunik por los rusos, a lo que los americanos respondieron con los proyectos llamados Pioneer, en 1959. Aunque el objetivo antes de salir al espacio había sido llegar a la Luna, que un humano saliese al espacio en una nave espacial suponía un gran progreso. Por así decirlo, gran parte del trabajo estaba hecho para los rusos o soviéticos. Suponía un avance brutal para la llegada a la Luna. Pese a esto, la salida de Gagarin al espacio supuso un pistoletazo de salida definitivo para la carrera a la Luna. A su vez, cabe relacionar este hecho con las políticas vigentes en aquella época, tanto en un bando como en otro. Desde el comienzo de la Guerra Fría, la denominada doctrina Truman estuvo presente en la política exterior estadounidense. Dado que esta política llevaba implícita la idea de una fuerte contención de los soviéticos en todo el mundo, también supuso una lucha contra los soviéticos en todos los campos, sobre todo en el tecnológico, ya que no se hicieron con la bomba atómica hasta el año 1949. Por otro lado, en la URSS, con la muerte de Stalin y la llegada al poder de Khrushchev, se pasó a una política que, aunque aparentemente era más relajada, pues pretendía evitar la lucha en el campo militar contra los americanos, dio lugar a un enfrentamiento más intenso en otros campos, como por ejemplo el tecnológico. Por último, al situar el hecho de la salida de Yuri Gagarin al espacio en este contexto, nos encontramos con que se produjo en una época en la que las tensiones entre ambos bandos iban en aumento, a causa principalmente del derrumbamiento de un U-2 por parte de los soviéticos. Así, podemos afirmar que este hecho también pudo contribuir a esta subida en la escalada de tensiones, que terminarían por manifestarse en Cuba. Así, concluimos que la salida de Yuri Gagarin al espacio en el año 1961 fue un avance con respecto al proyecto de la llegada a la Luna, vigente tanto en el bando soviético como en el americano, y además
produjo una escalada en la tensión que se vivía y se palpaba en aquella época. En otras palabras, un éxito para los soviéticos.